Deuteronomio capítulo 30. Vamos a ver la última parte que me gustaría enfocar en el tema de nuestra responsabilidad ante Dios, en responder a sus llamados, a su palabra cuando nos llama a obedecer, a ser fieles a lo que Él nos ha entregado. El pueblo de Israel específicamente, hemos visto dos pactos en este capítulo. El pacto de Abraham, que Dios le da incondicional, no dependiendo de la obra ni la actitud de Abraham. Él recibió la promesa por fe, la recibió y Dios le contó eso por justicia. Si leemos Romanos 4, Pablo hace una defensa de cómo Abraham fue justificado, fue declarado justo en lo correcto delante de Dios solamente por confiar en Él, por confiar que Dios iba a ser fiel a su palabra en esta promesa de darle un hijo, darle la tierra, de hacer una nación de Él, y de Él iba a salir una semilla que iba a ser usada para bendecir a las naciones. El cambio en Moisés, este es el otro contraste, el pacto de Moisés es el pacto del Sinaí con el pueblo que sale de Egipto. En el monte Sinaí pasaron el pueblo un año, en el monte Sinaí donde Moisés recibió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y les enseñó por un año al pueblo la ley de Dios. Y esta ley era condicional. Iba Israel a experimentar obediencia si obedecía o maldiciones si desobedecía. Ya hemos venido estudiando en el capítulo 27. Esto solamente se aplica para Israel en ese tiempo de la historia, porque Dios quería mostrar ante las naciones que Israel sea testimonio de cómo Él es, de cómo Dios obra en justicia, en misericordia, en compasión. Entonces elige un pueblo no merecedor de nada y a través de este pueblo Dios obra su plan de redención, a pesar de que el pueblo es testarudo, necio, rebelde, le da la espalda a Dios, peca. Dios cumple su promesa en mostrar su salvación a través de este pueblo no merecedor. Pero la ley de Moisés era condicional a la obediencia. Hemos visto entonces en el versículo 6 en adelante que Dios le dice al pueblo o revela que el pueblo, su condición es terquedad. Y que Dios se iba a encargar entonces, Dios mismo se compromete en circuncidar su corazón, versículo 6. Y esta es una metáfora, que una figura que habla de oír la palabra de Dios. El pueblo, Dios va a crear en su pueblo para que ellos quieran oír la palabra de Dios de una manera abierta y accesible. O sea, Dios se compromete que va a llegar un tiempo que Dios mismo va a hacer que el pueblo le obedezca. ¿Okay? Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios va a hacer esto sin violentar el libre albedrío? Porque no estamos hablando que Dios va a ser un pueblo de robots y mecánicos donde son programados a obedecer. Dios está hablando un pueblo con la libertad que Dios le ha dado, ¿no? En lo que entendemos lo que es libertad dentro de los parámetros, que Dios va a hacer que el pueblo le obedezca usando la misma voluntad del pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo Dios va a hacer esto? Bueno, las escrituras nos van a revelar cómo Dios va a hacer esto. Y se llama, vamos a ver algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 10, 16. Acá en este capítulo 30 quiero que tengamos el contraste. Dios dice que Él mismo va a circuncidar el corazón de su pueblo. Y ya vamos a ver cómo va a ser esto. Pero en Deuteronomio 10, 16, Dios le dice al pueblo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Dios le dice al pueblo de que sea responsable en querer tener la disposición de oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, para no confundirnos, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, circuncidar tu corazón es una figura, una metáfora que significa presten atención a mi palabra y obedézcanla. O sea, tengan la disposición de oír mi palabra y obedecerla y no sean tercos, desobedientes. ¿Okay? Es el llamado que Dios le hace. Jeremías 4:4, lo mismo, Dios le dice,
circuncidaos a Jehová y quitar el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Eso dice Jeremías 4:4 y lo mismo dice Jeremías capítulo 9, 25 sobre circuncidar. Voy a leer 9:25. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircuncidado. Y está hablando ahí que Dios castigará a los que son del pacto, los que son circuncidados. La circuncisión era la señal del pacto. Que los hombres entraban al pacto de Dios como israelitas circuncidando el prepucio de su miembro, ¿no? De su miembro genital, y así se marcaban en una forma simbólica que pertenecían a Dios. Y Dios está diciendo que ellos no solamente deben de hacer este acto simbólico, físico, pero que ellos deben de limpiar su corazón, circuncidar su corazón, tener la disposición de querer obedecer a Dios, no solamente en la forma ritual, simbólica, pero en su actitud. Son llamados a tener una disposición a obedecer. Entonces el israelita se le hace el llamado a realizar esta acción espiritual. Pero acá en Deuteronomio 36, la diferencia está que Dios va a hacerlo. Dios va a circuncidar el corazón de los creyentes, de su pueblo. Y la pregunta queda en el aire, ¿cómo lo va a hacer? Acá tenemos una tensión teológica entre la soberanía de Dios, que Dios va a realizar algo, y la acción humana, la responsabilidad humana. ¿Okay? Ambas son enseñanzas bíblicas muy importantes. No podemos abrogar, hablar de una, la soberanía de Dios, sin dejar también de hablar de la responsabilidad humana. La Biblia enseña ambas. Y acá en la teología a través de los años se han dividido los campos, donde unos hablan de que no hay libre albedrío, todo es la voluntad de Dios. Por ejemplo, los que creen en un hipercalvinismo, que todo está determinado, el ser humano no elige, es Dios haciendo todo, ejecutando todo. La Biblia revela eso, que Dios es soberano y que Dios ejecuta. Y por el otro campo, el otro lado de la moneda, están los armenianos, los que creen que el hombre es el responsable. Solamente el hombre tiene que responder a Dios. La cosa es que ambos campos están leyendo la Biblia, pero se están yendo al extremo y hay que reconciliar ambas ideas, aunque parezcan contradictorias. No son contradictorias. La Biblia enseña que Dios es soberano y Dios ejecuta de acuerdo a su voluntad, pero también la Biblia enseña en todo el Antiguo Testamento, tenemos ejemplos a través de Israel, que el pueblo tiene que responder en fe, obediencia y arrepentimiento. Ante la gracia ofrecida de Dios, ante la revelación de Dios, el pueblo tiene que escoger. Si nosotros creemos que Dios lo ha determinado todo, entonces no hubiera invitación a arrepiéntense, vengan a mí, crean, circunciden su corazón. No tuviéramos eso en la Biblia, pero lo hay. La Biblia nos muestra estos dos campos. Entonces, un equilibrio es lo saludable sin jalarnos los pelos. Ezequiel 18:31. Ezequiel, ustedes pueden leer todo el capítulo, pero el profeta Ezequiel, un libro interesante también para estudiar. La vez que la Biblia es tan rica y tenemos tantos libros, cada vez que vamos a un libro queremos estudiarlos, ¿no? Ezequiel capítulo 18, versículo 31. Miren el contraste, ¿no? Dice así, Ezequiel 18, 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Acá el llamado es a que Israel se arrepienta, reconozca su pecado y regrese a Dios. Viva, regrese a Dios. Arrepentimiento. Pero miren eso con el capítulo 36, 26. Miren el balance acá. Capítulo mismo Ezequiel 36, más adelante, versículo 26. 36, 26.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ustedes podrán seguir leyendo y van a ver de lo que Dios va a hacer a través de su pueblo. ¿Ven el contraste? Por un lado, el llamado al pueblo a que regresen a Dios, a que cambien su forma de sus caminos, circunciden su corazón, y por el otro lado Dios dice, yo voy a hacer esa obra en ustedes. Y la pregunta es, ¿cómo reconciliamos estas ambas verdades? La soberanía de Dios, ejecutando algo a favor de su pueblo, y el pueblo de Dios, que es responsable ante Dios. Y la respuesta la vamos a ver ahora. Dios llama a la persona a que vengamos a Él. Yo no puedo hacer nada. Israel no podía hacer nada para ser declarado justo delante de Dios por sus propios méritos. Israel, la ley, le demostraba a Israel que era un pueblo pecador, que necesitaba constantemente depender de la gracia y la misericordia de su Dios. Por eso que tenemos ese pasaje en el Antiguo Testamento, que Dios sí es un Dios de ira, pero grande es su misericordia. ¿Su misericordia para con qué? Para con un pueblo pecador. Entonces lo que tenemos acá es esto. Si Israel reconoce su pecado y su maldad, hemos caído, hemos dejado a Dios, abandonado a Dios y nos hemos vuelto a los ídolos. Señor, acá estamos, apelamos a tu misericordia, a tu amor, perdónanos, regresamos a ti. Dios entonces se compromete en hacerlos cambiar, en renovar su corazón, en renovar su vida, en darle una nueva oportunidad, una nueva relación, una nueva vida. Israel constantemente, o el creyente en el Antiguo Testamento, dependía de su fidelidad a Dios. Caía, pecaba, era humano, era débil. Vemos podemos ir y ver los personajes de la Biblia, pero si ellos reconocían y regresaban a Dios, Dios no lo echaba fuera, fortalecía la fe y lo seguía usando. Lean Hebreos 11, que presenta a los héroes de la fe. Pero cuando uno lee las historias, yo ni ustedes le pondrían héroes de la fe, le pondríamos fracasos de la fe. Porque cómo empezaron su vida, empezaron dudando, cayendo, metiendo la pata. Pero cuando Dios examina a la vida entera del personaje como Abraham o como Moisés, dice, sí, ese cayó, ese falló, todo lo que tú quieras, pero su vida entera es una vida de fidelidad a mí. Y ese es un ejemplo de fe. Y es la gracia y la misericordia de Dios que usa vidas débiles, quebrantadas, pecadoras, y no las deja en su estado de miseria, pero las va transformando para su obra. Y eso es lo que Dios se compromete en Él mismo a hacer una obra en la vida del creyente. Ahora, en el Nuevo Testamento entendemos perfectamente cómo Dios hace eso. Dios ha dado de su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu ya no mora en un templo o en un tabernáculo o en lugar santo. Su Santo Espíritu mora en la vida del creyente. Por eso Jesucristo dijo, no los voy a dejar huérfanos, mandaré el Consolador. Y donde ustedes vayan, ahí estaré, mi presencia está ahí. Entonces, cada vez que el creyente obedece a Dios, alaba a Dios, sirve al prójimo, se reúne para animarse así, estudiando la palabra, la presencia santa misma de Dios está en medio nuestra. Y ese es el lugar santo y apartado. Y ya no un lugar donde vamos. Y es Dios cambiando vidas, tocando vidas, renovándonos, animándonos. Si hoy vine cargada o tuve un problema en el trabajo, pero porque Dios me motivó a estar juntos y abrir su palabra, eso me da energías, fuerzas para el día de mañana entonces continuar con fe, sabiendo que Dios está conmigo. Él es mi Emmanuel, porque Él está haciendo una obra en mi vida y en la vida de las personas alrededor que le temen. Entonces, la circuncisión es una metáfora de una actitud apropiada que Israel debería de tener. Ahora, miren, sigamos Deuteronomio 30. Siempre hay, ¿ok? Siempre hay responsabilidad de parte de la persona, de entender la voluntad de Dios y en responder al llamado de Dios, ¿ok? Dios siempre inicia el proceso de restauración. Eso es muy importante. Dios siempre inicia el llamarnos hacia Él.
el darnos el camino, la luz, el traernos a Él. Nosotros o rechazamos o aceptamos. Miren versículo 14, estamos en Deuteronomio 30, regresamos a nuestro pasaje. Miren, Israel no tenía excusa. La palabra de Dios, la ley de Dios, los testimonios de Dios no estaban en un seminario con otro idioma o en medio de un clero especial que solamente podían entender los designios y los misterios de Dios, o con unos iluminados que solamente podían recibir iluminación. Nosotros en la religión, el ser humano en la religión, ya les dije la semana pasada, tenemos castas, ¿no? Clases, los más espirituales y los que recién se entran al sistema religioso. Y los más espirituales son los que reciben la revelación, los que saben todo, los grandes apóstoles, los grandes profetas, los que están cerquita de Dios, entonces tienen la autoridad de hablar a la vida de uno, porque ellos han soñado con Dios y Dios respira a través de ellos. Hay esos niveles. Miren lo que dice la Biblia, al pueblo, versículo 14. Ahora, Israel podía decir, ay, la palabra de Dios es difícil, es lo que está diciendo el versículo 13. No podemos cumplir tan difícil la ley. Dice, versículo 14, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿para qué? La guardes, la cumplas. Israel tenía la revelación como pueblo, como nación misma de Dios. Israel no solamente se la dio a Moisés y quedó con Moisés. Y Moisés fue un superhéroe entonces religioso. Israel se la dio a su pueblo, hombres y mujeres, como empezó el capítulo, niños y ancianos. Todos tenían que saber y oír la ley de Dios, todos. Miren conmigo el ejemplo el libro de Esdras, capítulo 7. Porque esto sucede después del exilio. Nosotros estudiamos en nuestra escuela dominical el libro de Esdras, Esdras capítulo 7. Después del exilio, recuerden que regresan a reconstruir. Ciro da el decreto, el rey de Persia, que regresen, los que quieren regresar a sus ciudades, a reconstruir sus ciudades, sus templos, que él iba a financiar la obra. Y dentro de estos grupos de etnias que habían sido capturados por Babilonia estaban los judíos. Y un grupo de judíos decían, bueno, según la ley, es Dios comandando esto y debemos de regresar. Dios mismo dice que va adelante por nosotros. Debemos de regresar a restaurar nuestra ciudad y Jerusalén. Eso es un mandato de Dios. Esdras, ¿encontraron? Capítulo 7. Vamos a ver los versículos. Miren los versículos. Ya es lo que Esdras había hecho. Desde el versículo 10, pero quiero leerles el versículo. Ok, vamos a leer del versículo 10. Sí. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, esta misma, la que Dios le ha dicho que no está lejos ni es difícil, y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Y esta es la copia, ok, voy a saltar, ustedes pueden seguir leyendo todo, al versículo... al versículo, no, quiero que el versículo, voy a saltar, creo que el capítulo, el capítulo 10, lo encontré. Okay, entonces Esdras se preparó para explicar la ley y uno diría, bueno, le va a enseñar a los religiosos, ¿no? Al clero y ya se acabó. El consejo religioso, ¿ves? Capítulo 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios porque está confesando que por el pecado fueron exiliados, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Y miren ahí la lista. Hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Y entonces versículo 2 hace
la referencia que hemos pecado contra nuestro Dios, porque se habían combinado con mujeres extranjeras, Israel había divorciado a sus mujeres judías para casarse con mujeres extranjeras, y Dios dice, hemos pecado. Pero en todo esto, cuando Israel comienza a leer y hacer confesión, están delante de él todo el pueblo, una asamblea, versículo 12. Los príncipes, todo el pueblo estaban con él, escuchando la ley de Dios siendo expuesta por Esdras. Todo el pueblo. Y esto es lo que Dios le está diciendo a Moisés, al pueblo, que la palabra de Dios debe ser cumplida porque todos deben de conocerla. No hay excusa de ignorancia, que yo no sabía la ley, no sabía que eso era pecado. Dios dice, no hay excusa para no oír y no obedecer, porque desde mujeres hasta niños, hasta extranjeros, los que vivan en medio de ustedes tienen que enterarse cuál es la voluntad de Dios en cómo se debe de vivir. ¿Okay? Ahora, los israelitas leían las escrituras en voz alta y tenían que tener una actitud de cómo responder a la palabra de Dios. ¿Okay? Hay una decisión ahí para que la cumplas. Cuando se habla de cumplir la ley, se está hablando de toma una decisión. Entonces, Israel está en sus capacidades de responder en obediencia, pero Dios siempre inicia. ¿Okay? Israel no fue con una bola de cristal para averiguar, ¿será o no será esto palabra de Dios? Dios se ha manifestado, se ha revelado, ha declarado su voluntad, su ley, y ahora el pueblo tiene que responder a esa revelación declarada. Uno siempre tiene que responder a la palabra de Dios. Y la manera como respondemos a la palabra de Dios en el caso de Esdras es, si la palabra de Dios me conmueve o me convence de pecado, escucho la palabra de Dios que está predicando, y en vez de enojarme porque el pastor está hablando en contra mía, que está predicando y me está atacando a mí. No, es la palabra de Dios la que nos convence. El pastor no es mago ni brujo para que se ponga ahí o chismoso para que se ponga ahí en el púlpito, usar el púlpito para hablar de las intimidades de nadie. Si la palabra de Dios que está siendo expuesta me hace sentir incómoda, culpable o me convence de algo, eso es Dios usando al pastor con su palabra para que yo me arrepienta. Entonces siempre hay una decisión que tomar. Quizás no es la predicación o la exposición de la palabra, quizás no es para redarguirme o jalarme la oreja, pero quizás es lo que necesitaba escuchar para consolarme. Quizás estamos pasando o esté pasando por un tiempo de angustia, de preocupación o de dolor en mi vida. Y la palabra de Dios, esa que está siendo expuesta, me está consolando a mí. El Señor me está dando aliento, fortaleza. Qué bien es recibir y escuchar eso. Amén, Señor. Ahora puedo confiar más en ti. Pero ven, la misma palabra de Dios que a uno consuela, al otro reprende. Es la misma palabra de Dios que está siendo expuesta. Mientras que a uno calma, al otro lo puede reprender. Pero uno siempre tiene que responder. ¿Okay? Es la idea. Siempre tenemos que responder a lo que Dios está haciendo con arrepentimiento. ¿Okay? Ahora, hay dos caminos. La semana pasada les mencioné sobre dos decisiones o dos caminos: arrepentimiento, obediencia, o desobediencia y necedad, testarudez, ¿no? Donde no respondemos. Nuestro Señor Jesucristo habló también sobre dos caminos, uno angosto y uno ancho. Y el camino angosto es el camino de obedecer a Cristo, de obedecer las enseñanzas de nuestro Señor, que no es fácil, es angosto, es incómodo, no es difícil ni está lejos, está ahí, pero obedecer a Cristo significa negarme a mí, sacrificarme, servir a otros, poner a otros primero, olvidarme de mis preferencias. Esa es la lucha interna que tenemos todos los días. El camino ancho es yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Yo estoy acá para ganar dinero y para salir adelante y tener la corporación o el contrato o en mi familia me tienen que servir a mí, qué tal raza, yo los parí, etcétera, etcétera, etcétera. Es el camino ancho.
donde el yo es primero y por ahí va todo el mundo. Pero el camino angosto es lo más difícil que tomar, ¿no? Es la cruz, seguirlo a Él tomando nuestra cruz. Ahora, hay acá un punto muy importante, porque las decisiones que tomamos muestran quiénes somos. Si queremos conocer a las personas, pasar un ratito tomando café y comiendo pie, momento agradable. La pasamos bien, conversamos bien, compartimos, nos reímos, no hay problema. Pero si realmente queremos conocer a las personas, veamos sus decisiones, cómo toma sus decisiones. Por ejemplo, no vamos a mencionar nombres. Nuestra hermana que no está acá presente tomó la decisión de servir a un ser querido. Eso nos dice mucho de su fe en ella. Porque yo pudiera sentarme acá a hablarles y decir hay que servir, hay que amarnos, bla, bla, bla. Pero cuando llega el día duro donde tengo que sacrificar un día de trabajo, donde tengo que meterme todo un día en el hospital, ¿para servir qué? A la que es ni siquiera mi mamá, quizás me hizo la vida imposible cuando estaba casada con su hijo, o no tienen la mejor actitud conmigo, servirle a ella, esa decisión dice mucho de su fe. Entonces las decisiones que tomemos muestran mucho quiénes somos. Y la manera en que respondamos a los pormenores que revelan nuestra orientación espiritual. Si somos carnales, guiados por la vista, o guiados realmente por Dios, por lo que Dios va a hacer. Los pormenores, aquellas cosas que nosotros tenemos nuestro día planeado, ¿no? Uno, mañana tengo esta cita, voy a hacer esto, voy a cocinar a tal hora, hago mis ejercicios, tenemos todo nuestro horario. Pero cualquier persona, incidente, malentendido, si uno de mis hijos se enferma, que me arruina mi calendario perfecto que tengo y ya no puedo hacer esto, o voy a tener que cancelar esto, o el almuerzo que tenía con mi amiga, o el dulce que quería preparar porque tengo que cancelar esto porque se vino esto. Cómo yo reacciono al pormenor, a lo que no planifiqué, revela mucho mi orientación espiritual. Así que si queremos examinarnos, hay que ver qué decisiones estamos tomando y qué pormenores que se nos presentan cada día o quizás una vez a la semana, cómo respondemos a ellos. Okay. Ya estamos terminando. Resumimos las consecuencias del pacto, versículo 16 al 18. La responsabilidad, Israel tenía que amar a Jehová, versículo 16, tenía que andar en sus caminos, el mismo versículo 16, y tenía que guardar sus mandamientos. Eso era la responsabilidad de Israel, amar, andar es estilo de vida, cómo debía andar todos los días de la semana, no solamente cuando estaba en la congregación con los demás, alabando a Dios o escuchando la ley, sino cómo vivía su vida diaria y guardar sus mandamientos. Ahora, las consecuencias de la obediencia, según el versículo 16, es para que vivas, seas multiplicado y Dios te bendiga. Ven, habla de bendición y vida relacionada a Israel con su obediencia. Las condiciones de la desobediencia, el versículo 17 es el contraste con el 16. Cuando desobedece, el corazón se aparta de Dios. Si tu corazón se apartara, si no oyeres, la ley está siendo expuesta, la palabra está siendo expuesta, cierro mis oídos, no oigo. Y versículo 17 al final, idolatría. Sigo mis propios designios, sigo mi voluntad. Eso es idolatría. A quien yo doy mi lealtad, mi atención. Puede ser mi esposo, puede ser mi trabajo, puede ser mis hijos, puede ser mis cosas materiales, a lo que yo dedico el tiempo preocupándome y sirviéndole. Eso es idolatría, es suplantado a Dios. Entonces ahí vemos que uno se extravía, uno se inclina y uno sirve entonces a lo que no debemos de servir. Y el versículo 18 intensamente nos dice los resultados. Pereceréis. Israel perecerá por haber abandonado a su Dios. ¿Okay? El versículo 20 refuerza, Deuteronomio 30, 20, refuerza la responsabilidad de la bendición patriarcal. Los patriarcas, recuerdan que estas sociedades eran dirigidos por el padre de familia. El padre de familia era responsable delante de Dios de no solamente oír la ley, pero enseñar la ley en su casa.
Los padres, ambos, padre y madre, eran responsables de enseñar la ley. Pero acá, como en una sociedad patriarcal, la responsabilidad caía sobre el padre. Versículo 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró. Y ahí están los padres de Israel, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta terminología es bien característico de Deuteronomio. Si quieren resumir el libro de Deuteronomio, el versículo 20 lo resume. Y el amor y el obedecer van juntos. Amar a Dios es obedecerle. Obedecer a Dios es amar a Dios. En el Nuevo Testamento hay un apóstol, discípulo, que usa eso para escribir un libro. Juan. Juan, cuando escribe las epístolas, primera de Juan, por ejemplo, nosotros sabemos que si somos hijos de Dios porque le amamos y guardamos sus mandamientos. Si decimos que le amamos pero no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Juan resume esto mismo que está en Deuteronomio, que amar a Dios significa guardar los mandamientos. Terminamos entonces acá, Dios diciéndole a su pueblo que escoja la vida para que vivan. ¿Okay? Tenían que elegir la vida. Nosotros también tenemos que decidir. ¿Qué vamos a decidir? Ya sabemos que somos responsables ante Dios por lo que Él nos ha dado, su palabra. Amar, escuchar su palabra y seguirle es lo que Él nos pide. Pero si nosotros no respondemos a Él con fidelidad, la palabra tener fe en Dios, esto es muy importante aclarar, cuando a Israel se le llama a tener fe en Dios, se le está llamando a que sea fiel a Dios. Que fe no es un acto intelectual, mental que hacemos. Yo tengo fe en Dios, decimos muchos. Antes de conocer a Dios, nosotros decíamos, yo tengo fe en Dios. Pero era una fe así como supersticiosa, una fe de buena suerte. Yo tengo fe que me voy a ganar la lotería si sigo jugando el número de mi abuelita. ¿No? Es una fe supersticiosa que no tiene fundamento en nada. La fe bíblica es una fe basada en un estilo de vida, en fidelidad, en cómo vivimos nuestra vida. Nuestra fe tiene que ver en cómo vivimos nuestra vida, cómo obedecemos y perseveramos en las enseñanzas. Entonces, conclusión, hay que responder al regalo gratuito de Dios, su salvación, hay que responder a la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, y la manera como respondemos a Dios es la manera como vivimos y las decisiones que tomamos. Es la manera como respondemos a Dios. Voy a parar acá, les pido que por favor lean el capítulo 31, ya estamos llegando al final, donde vamos a ver el personaje de Josué cuando es instalado y el ánimo que se da, y eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana.